En fin, esto es un ejemplo de muchos ejemplos de cómo se forma el principio de mayoría. El principio de mayoría no es simplemente el que el 50+1 de los ciudadanos decidan quién quiere gobernar. Esto no existe. Sin embargo, todas estas modalidades entran bajo el principio de democracia y bajo el principio de mayoría. Entonces, bueno, el primer problema cuando hablamos de democracia es, como decía yo, es que es una democracia política. Segundo, cuando hablamos de democracia, normalmente lo que estamos hablando es de democracia representativa. Estamos hablando de alguien, de cómo alguien accede al poder y representa a una parte de la población. Y tercero, cuando hablamos de democracia, estamos hablando de algún principio de mayoría, sobre el que se decide quién es o quiénes son los representantes de esa población, de esa ciudadanía. Esas son, digamos, la definición mínima en la que se encontraría lo que llamamos democracia política o democracia representativa. Todo lo demás, en realidad, ya no alcanzaría, ¿no? Serían ya ejemplos específicos, ¿no? En algunos países veríamos otro tipo de elementos, etcétera. Pero en general ya no encontraríamos un concepto más que nos ayudara a englobar la diversidad de modos de gobierno y de modos de acceso al poder que se mueven bajo el término de democracia representativa, de democracia política. Bueno, este es un punto importante y una primera aclaración. Y me parece importante traer la colación porque es lo que hace Bobbio. Lo que les estoy diciendo está en ese manual muy accesible que es El futuro de la democracia. Y que en realidad, por eso muchos teóricos, también Sartori en sus libros así accesibles de texto para la democracia, dicen cosas parecidas, digamos, esto es un consenso mínimo también en la teoría política cuando se habla de democracia política. La realidad todavía es más complicada y más desafiante. En realidad, cuando en México, cuando vino todo el proceso de democratización, pues evidentemente había una serie de expectativas y de elementos asociados al tema de la democracia y expectativas que tenían que ver con muy diferentes elementos que estaban de alguna manera implícitos o a veces explícitos. Un tema, por ejemplo, que me parece fundamental, que la democracia en principio no promete, es el tema de la igualdad social. Por eso hay quienes hablan de democracia social, ¿no? Sobre todo en México es un concepto que se acuñó hace muchos años. La verdad, ignoro si el primero fue el doctor González Casanova, pero ya en la democracia en México de González Casanova, o sea, hace 55 años, ya se hablaba de democracia social. Supongo que es un concepto que acuñó el PRI incluso antes, ¿no? Es algo que gente erudita como Jorge debe saber, ¿no? Pero es un concepto que por lo menos en la literatura, en las ciencias sociales, pues ya aparece como concepto el tema de democracia social. Evidentemente, ¿a qué alude, por ejemplo, González Casanova cuando habla de la democracia en México, de democracia social? Bueno, alude a una sociedad terriblemente estratificada, alude a una sociedad excluyente, alude a una sociedad donde la pobreza es grande. Y cuando González Casanova estaba analizando eso, la verdad es que el ritmo en que se reducía la pobreza era muy alto en México, porque fue la época de gran crecimiento económico. Si González Casanova quisiera escribir otra vez la democracia en México, se escandalizaría. Creo que los índices de pobreza hoy son peores y la situación es peor y las expectativas de que se reduzca son menores que en aquella época, en que en realidad el periodo en que él analiza esto, pues fue un periodo de altas tasas de crecimiento del país. En cambio ahora ni siquiera eso, ¿no? El promedio de crecimiento de 1982 a la fecha, o sea, de casi 30 años, ha sido de este país del 2% o menos, el promedio de crecimiento. Entonces, ustedes imagínense, ha crecido la economía menos que la tasa de crecimiento poblacional, más o menos, o igual a la tasa de crecimiento poblacional. Por supuesto que esto es un promedio. Ha habido momentos de crecimiento de más del 5%, de más del 6%, pero también ha habido caídas, como ustedes lo saben, del PIB de más del 6%, como la que acabamos de pasar. Entonces, el promedio pues resulta muy bajo.
Entonces, el primer tema que aparece en un país como el nuestro es el tema de la igualdad. Realmente la democracia, que digamos ya lleva 10 años de haber arribado a México, digamos que si tomamos como punto de partida otro tema muy controvertido, de cuando en realidad transitamos a la democracia, hay profesores muy calificados, incluso esta facultad, muy conocedores que han tenido una gran experiencia en todo el tema de la transición, que piensan que esto ocurrió antes, porque las reglas ya del juego para la democracia estaban ya abiertas en 1996, ¿no? Entonces hay quienes dicen, no, la democracia se arriba a la transición en 1996. Es el caso de, por ejemplo, de Pepe Woldenberg, ¿no? Que él conoció muy bien, participó, fue miembro del IFE, etcétera, y él sostiene que la transición a la democracia se dio antes de que hubiera alternancia en el poder.